Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este espacio de charlas creativas. En un momento estaremos junto a Destra Legal hablando de temas musicales, productores y DJs como empresarios de la música. En unos segunditos ya arrancamos. Vale, yo no lo hice. Ya, pero yo... Ya vamos a empezar. Estamos esperando que se conecten por el IME. Como esta es una alianza que tenemos con el IME, Hola, entonces... ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya en un momento vamos a arrancar nuestra charla creativa del día de hoy. Quiero presentarles a Sebastián y a Mauricio, integrantes de Destra Legal, que nos estarán acompañando el día de hoy hablando de todos estos temas relacionados de música, el productor y el DJ como empresarios de la música, dándonos luces de estos temas. Quiero darles la bienvenida a Sebastián, Mauricio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un placer empezar con esta alianza que tenemos con el IME. Tendremos charlas, tendremos conversatorios, tendremos espacios no solamente académicos, sino también de aprendizaje sobre esto que nos apasiona, que es la música, que es el negocio de la música, cómo hacer para que un proyecto musical sea rentable, sea interesante y pueda proyectarse a futuro. Mi nombre es Sebastián Montaño, soy abogado y socio de Destra Entertainment Lawyers y me acompaña Mauricio Velázquez. Sí, la idea de esto es apoyar a los nuevos creadores, a los nuevos talentos que van surgiendo en la escuela, que puedan salir ya a su carrera, o no solamente con conocimientos técnicos, sino con ya conocimientos del negocio, que entiendan a qué se van a enfrentar en el mundo real y puedan afrontarlo un poco más preparados. Entonces, la idea es que ayudarlos en su formación profesional, vean su carrera como es una carrera profesional, como una empresa, y que cada uno es un emprendedor en el mundo artístico, musical, y ayudarlos en ese proceso. Entonces hoy estamos conectados desde nuestro Instagram Live en @destralegal y estamos acá conectados en el Facebook Live del IME, atentos a cualquier pregunta y a cualquier duda que tengan. Y pues nada, nos dice Seriana y empezamos.
Claro que sí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos a todos a la comunidad de IME Escuelas Técnicas. Estos son espacios que estamos creando para ustedes, para generar una oferta de formación continua que les permita a ustedes capacitarse en otros temas que son vitales para desempeñarse en la industria. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Vamos a arrancar esta charla y al final estaremos dando un espacio de preguntas y respuestas para todos los que quieran dejar sus comentarios en el live. Pueden hacerlo y estaremos solucionando esas preguntas al final. Perfecto, perfecto. A mí siempre me gusta empezar estas charlas pensando que a los artistas normalmente, en este caso DJs, productores, se apasionan mucho por esa parte artística y esa parte creativa, pero no le ponen el ojo a la otra parte de la moneda o a lo otro que es fundamental dentro de un proyecto musical, que es la organización, la estructura y la parte empresarial de un proyecto musical. Si yo me enfoco solamente en la parte artística, voy a olvidar o a desconocer o simplemente a no observar que hay un mundo totalmente abierto en tema de regalías, de ingresos pasivos, de desarrollo, que si yo no le pongo el ojo y no le pongo mi empeño a aprenderlo, pues lo pasaré por alto. Y en últimas, eso es lo que realmente trae valor a mi proyecto musical. Si bien es súper importante que en esa parte creativa y artística yo desarrolle un producto distintivo y algo que a mí me caracterice como DJ, y en este caso DJ productor, yo necesito aprender de esta otra parte que puede que no sea tan creativa y tan interesante, pero que en última le da las bases a un proyecto para ser sólido financiera, legalmente. Entonces, a eso nos dedicamos. Sí, yo creo que eso es lo que pasa en la mayoría de las carreras. Digamos, en la profesión de Derecho no nos enseñan a cobrar, no nos enseñan a cómo ejercer en sí la profesión, solamente a ser buenos abogados. Entonces, este es como ese paso para ustedes, entender cómo cobrar, qué cobrar, de dónde generar ingresos, cómo poder estructurar su carrera o su profesión como un emprendimiento, una empresa que les permita vivir de esto, no solamente como si fuera su hobby o su pasión, sino su estilo de vida y su proyección de aquí a futuro. El tema para hoy y el tema que planteamos con el IME en este espacio es productores y DJs como empresarios musicales. Ese es el tema, esa es la pregunta inicial. Como productor y DJ, ¿cómo puedo ser un empresario de la música? Para mí, y yo empiezo diciéndolo, para mí un productor musical es como un semidios. Y las personas que se han reunido conmigo, con la firma, saben que yo siempre he tenido esa concepción. Y es que un productor musical es supremamente valioso. Y creería yo que es de los personajes más valiosos de la línea creativa y estructural de la música, porque participa desde la composición hasta el fonograma y la versión final de la música. Y por su participación lateral, trascendental en todo el proceso, lo vuelve supremamente rico, no solamente rico, me refiero no solamente en la parte económica, sino que rico en cuanto a su catálogo de composición y su catálogo de fonogramas. Entonces, pues para empezar, Mauro, me parece interesante y siempre comenzamos con definiciones, ¿no? Para poder hablar de un tema hay que saber qué es el tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Mauro, y cuál es la definición entre un DJ y un DJ productor? Digamos, aquí se desprenden muchas definiciones, porque DJ en sentido estricto de la palabra es la persona que pone la música en una fiesta y mezcla las canciones en vivo y va animando la fiesta, por así decirlo. Mientras que productor en sentido también estricto, mucha gente lo confunde con el beatmaker, con la persona que crea el beat. Entonces, aquí no nos estamos refiriendo a estrictamente a esas dos figuras. Aquí nos referimos al DJ no solamente como la persona que toca en vivo, sino también al DJ como artista, el DJ que saca su propia música, que quiere tener una carrera como artista, y nos referimos al productor como el productor musical, como el director creativo o el director en el proceso creativo de una canción. Entonces, la persona que coordina los compositores, coordina el beatmaker, coordina la grabación de los artistas y entrega un producto finalizado. Eso es un productor musical. En la industria musical, que ya eso lo permite diferenciarse del beatmaker y del productor ejecutivo. Yo creo que hace un tiempo hablábamos con un DJ productor y nos decía que para que tu carrera como DJ se vea reconocida es supremamente complejo, porque lo que realmente da valor en la música es la capacidad creativa y es la capacidad de invención. Si yo como DJ simplemente pongo música de otras personas, no estaré desarrollando mi carrera como creativo. Y eso se va a ver repercutido en el tema de regalías, que ya lo vamos a ver, o en el tema de ingresos. En la música,
hay dos tipos de ingresos, un ingreso activo y un ingreso pasivo. El ingreso activo es aquel que se me paga por la ejecución de una labor instantánea. Entonces, por ejemplo, presentar un concierto o vender una producción o hacer una composición y se me paga por esa labor y ahí se terminó. Pero lo que realmente le trae un valor a un proyecto musical es el ingreso pasivo, que se entiende como las regalías, que hay muchos tipos de regalías que ya las vamos a ver. Es lo que realmente le trae valor. Y trae valor en la medida en que yo cree, en que yo ponga mi capacidad creativa al servicio de la composición y al servicio del fonograma. Y ahí es donde se diferencia un simple DJ, que por simple no digo que sea sencillo, sino por simple me refiero a que no aporta creativamente a la música, con un productor que va más allá de simplemente poner música y ya producir nueva música. Y por esa capacidad de producción es que se van a generar regalías y se van a generar ingresos nuevos y lo que realmente va a ser interesante. Y entender que no son como definiciones excluyentes. Ya, antes hablamos de los DJs, ya hablamos de los DJs productores, hablamos no solamente de DJs productores, sino DJs artistas. Entonces es entender que el DJ como figura puede explotar tantas áreas de la industria musical, desde los shows en vivo, la producción musical, el mundo artístico, que es un proyecto muy rentable y muy ambicioso. Por eso vemos DJs muy famosos alrededor del mundo que están en el top de los charts a nivel mundial y no son los artistas que nosotros, o la figura artística que conocemos de forma cotidiana. Son otro tipo de artista que, si la gente entiende el valor de ellos y los logra explotar, tiene un potencial gigante. Entonces, bueno, de nuevo estamos en el Instagram Live con @destralegal. Estamos conectados en el Facebook Live con el IME. Cualquier pregunta, duda en nuestro Instagram, María Camila nos las dirá. Y en el IME, Eliana también nos las compartirá para que vayamos conversando. En últimas, más que una exposición y una clase, es un conversatorio. Entonces, la idea es que conversemos y creemos en conjunto y podamos crear esta industria en conjunto. Entonces, Mauro, ya para entrar un poco más en materia, ¿qué derechos puede tener un compositor? ¿Qué derechos puede tener un productor DJ dentro de la música? Tanto como compositor como dueño de fonogramas. ¿Qué derechos habrían? Exacto, entonces digamos aquí diferenciamos ya al DJ como la persona que simplemente pone música en una fiesta, como DJ productora que crea su propia música o que aporta en la creación de su propia música. Ya aquí lo entenderíamos primero como compositor o aportante de la obra musical, que si conocen y si no nos pueden preguntar, ya que estamos hablando del mundo editorial, las regalías editoriales, que hablamos de ASCAP, de BMI, de regalías mecánicas, de las editoras. Entonces, como compositor y al participar en la composición, le permite tener un porcentaje de esta y por lo tanto explotarla, generar ingresos. Y al ser artista, al no solamente ser productor, sino también ser un DJ artista, le permite tener regalías del máster, tener regalías sobre el fonograma. Ya son plataformas digitales, aquí ya hablamos de YouTube, de Spotify, de Tidal, de Deezer. Ya él sea el dueño del máster o esté firmado por una disquera, que le haya entregado un adelanto o le entregue un porcentaje sobre la regalía. Mauro anda como así en... Mauro, poco a poco. Mauro, bajemos dos cambios. Entonces, vamos a ver. Entonces, el DJ productor, cuando es productor, participa en la composición, en esa industria editorial, en esa industria del publishing, que Mauro pues explicaba, que es todo lo que tiene que ver con ASCAP, BMI, como sociedades de gestión colectivas que recaudan las regalías de comunicación públicas. También van a participar en las regalías mecánicas y en las regalías de sincronización. ¿Pero por qué? Porque hay que entender que una composición se compone de línea melódica y de letra. No puede haber una composición musical sin línea melódica. Y normalmente el que me aporta la línea melódica va a ser el productor o un beatmaker o alguien que le aporte a esa línea melódica, que en último va a ser la partitura de la canción. Entonces, ahí el productor será un compositor y como compositor tendrá regalías y derechos sobre la composición, que normalmente en la música esa composición y esa titularidad de la composición se ve reflejado en un documento que se conoce como split. Y muchas veces lo hemos hablado y lo encuentra en nuestro Instagram. Un modelo split lo encuentra en nuestra página web, que es un modelo en el cual me dice a mí quiénes son los compositores de una obra musical, que luego va a ser grabada y va a ser masterizada, pero que en un principio es una composición, una línea melódica y una letra. Puede existir una línea melódica sin letra, como una canción, como un instrumental o una canción de electrónica que no contenga una letra, pero no puede haber una letra sin línea melódica, porque una letra sin línea melódica sería un poema, entonces no sería una obra musical. Por eso el productor es tan importante en la composición y debería siempre un productor musical, si le va a producir a otra persona, cobrar un porcentaje del split. Y si es una composición para él, porque es un DJ que produce,
pues la composición será suya y eso le va a implicar regalías. Pero no es como que yo tenga regalías de la nada, sino que requiero hacer un proceso para poder adquirir esas regalías. Exacto, es entender de dónde se generan, porque muchos artistas o muchos proyectos independientes creen que las únicas regalías son las que les genera YouTube y su historia digital, que es Spotify principalmente. Entonces creen que estas tiendas digitales son la única fuente de regalías, cuando primero no saben que el mundo editorial son un tipo de regalías totalmente diferentes, que proviene de la comunicación pública, proviene de las regalías mecánicas y las sincronizaciones, pero como dice Sebas, no es solamente tener un porcentaje del split, haber firmado el split y de la nada me va a llegar un cheque a la casa. Tú tienes que estar vinculado con unas entidades que te recolecten y administren este tipo de regalías. Principalmente las sociedades de gestión colectiva, como son ASCAP o BMI en Estados Unidos y como es SAICO en Colombia. ¿Cuál es su tarea? Recolectar las regalías de comunicación pública de tu catálogo musical. Entonces, tú vas trabajando, vas generando catálogo y esa música empieza a sonar en radio, empieza a sonar en establecimientos públicos, empieza a sonar en conciertos o en televisión. Por el uso de esta música de forma pública, se debe generar una regalía, se va a hacer un pago que lo va a recolectar tu sociedad de gestión colectiva. Pero si tú no estás en una sociedad de gestión colectiva, ese dinero nadie te lo va a llevar a entregar a tu casa. Entonces es importante y ese es el primer paso, estar afiliado y entender por qué tienes que estar afiliado y que el día de mañana este catálogo que va generando regalías te puede permitir acceder a un contrato editorial, a una editora mayor, a un buen contrato. Algo que es importante es el primer derecho, el derecho de comunicación pública, que muy bien Mauro explicó, que es la posibilidad de tener una ganancia cada vez que mi música como composición suena en establecimientos abiertos al público, suena en conciertos, suena en radio tradicional o en televisión. Yo tengo unas regalías porque mi música está siendo explotada, pero no es como que suena y ya gané dinero, no, se requiere un proceso. Y el primer paso, y la pregunta que yo siempre hago cuando me reúno con alguien es, ¿cuál es tu sociedad de gestión colectiva? Porque para mí ese es el paso uno. Y muchas veces me dicen, pues no sé qué es. Y desde ahí pues empezaremos a estructurar un proyecto musical, desde, mira, tienes que estar en una sociedad de gestión colectiva para compositores. Es el primer paso para que tu proyecto esté organizado. Porque como Mauro explica muy bien, una sociedad de gestión colectiva se va a encargar de recolectar estas regalías de comunicación pública. A eso se dedican. Entonces, si yo no la tengo, pues no las veré reflejadas. Y muchas veces me dicen como, mira, es que solamente tengo una canción en el mercado, solamente tengo un set, solamente tengo 2 canciones. O mi canción no suena en radio. O mi canción no suena en radio. Entonces, como, sí necesito una sociedad de gestión colectiva. Y la pregunta no es tanto si la necesito o no, porque no estoy generando, sino entender por qué debo estar ahí. Y ese es el core del asunto. Yo comprendo mi proyecto musical como un hobby o como mi proyecto de vida. Y esa es la pregunta fundamental, que siempre la hago, entonces ya me parece como cliché. Fundamental, ¿tu proyecto como DJ y productor es un hobby o es un proyecto de vida? Si es un proyecto de vida, pues desde el principio deberá ser organizado, porque es como ser abogado y no ir a la universidad y simplemente querer saber de derecho. No eres abogado. Si te gusta la música, pero tu proyecto no está organizado y no es empresarial, no eres un empresario. Eres una persona que le gusta tocar en una consola y eres un DJ, pero no un empresario productor. Entonces es muy importante que desde el principio, más que generar o no regalías, es entender para qué es una sociedad de gestión colectiva y por qué debo ser vinculada. Porque no hay nada peor que devolverme al pasado, buscar reclamar regalías que no se reclamaron en su momento y organizar catálogos que no se organizaron en su momento. O esperar a tener el éxito para buscar reclamar regalías, que es lo peor. Pasa muy, muy seguido de gente que, se me pegó una canción y es que se preocupa por estar afiliado, por recolectar sus regalías, por saber dónde está vinculado, dónde está su parte editorial, firmar el split, etcétera. Pues pasa mucho más de lo que creen. Entonces, desde el principio, más que estar porque produzco o no produzco, es estar porque entiendo por qué estoy. Entonces, primero, comunicación pública, una sociedad de gestión colectiva que me reclame esas regalías. Segundo, tengo que tener una editora que me reclame mis regalías editoriales, como son las regalías mecánicas. Las regalías mecánicas se producen cada vez que se hacen copias de mi composición o cada vez que mi composición pasa por un streaming o por un download. Cuando mi música pasa por download o por streaming, yo genero regalías mecánicas que provienen del derecho de reproducción, las regalías mecánicas, pero no se me van a pagar si yo no tengo una editora, si no tengo aquí alguien que represente mi catálogo. Una editora ¿a qué se dedica?
administrar y explotar catálogos de composiciones, catálogos de compositores. Entonces yo requiero una editora que me reclame y me administre esas regalías. Y una gran preocupación que tienen muchos es de, pero yo cómo hago para recibir una editora, para que una editora me firme, para lograr entrar a un equipo editorial. Entonces ya existen opciones alternativas. Pues las grandes editoras, si ven que tu catálogo no es rentable, lo más seguro es o no te firmen o te presenten un contrato muy amarrador. Entonces ya existen opciones como administradoras independientes de publishing que te permiten vincularte y administrar tus regalías editoriales sin tener que pasar por un proceso de selección ante una editora o que te firmen con un contrato muy clavador o que no con condiciones muy favorables. Entonces, sí hay opciones hoy en día para cualquier compositor para administrar sus regalías y solucionar sus problemas de administración de regalías. Entonces, no hay excusa y es ponerse a trabajar. Sí, algo que la gente dice mucho o nos preguntan mucho es como, bueno, ¿y cómo llega una editora? ¿Cómo llego a Warner, a Sony, a Universal? ¿Cómo llego a estas editoras relevantes? Y la respuesta siempre es, tú no llegas, ellas llegan a ti. Obviamente, hay veces en que vale la pena tocar puertas y decir, mira mi proyecto, sobre todo cuando ya es un proyecto que genera. Pero si mi proyecto todavía no genera suficiente o apenas está en desarrollo, yo no busco una editora, la editora me va a buscar. Mientras que la editora me busca y mientras que mi proyecto empieza a generar, es importante vincularme a otra opción, que la opción más relevante es una administradora independiente de publishing, que me cobra un porcentaje, me cobrará un valor anual para vincularme y me va a reclamar las regalías que como compositor independiente no voy a ver. Por ejemplo, las regalías mecánicas. Este año empezó una nueva entidad que de pronto muchos de ustedes ya conocen, que es la MLC, de Mechanical License Collective. ¿Qué se dedica a esto? ¿Qué se dedica a esa entidad americana? A recaudar y a dar licencias generales para todas las plataformas digitales, para que un porcentaje de lo que se genera por plataformas digitales vaya a los compositores. Como yo soy un compositor independiente, yo no tengo un convenio con Spotify para que Spotify me pague un porcentaje de las regalías como compositor. Requiero de alguien que tenga ese convenio o esa licencia con Spotify. Entonces me tendré que vincular a la MLC. Pero estando en una administradora independiente, ya esa administradora me vincula a la MLC. Entonces empiezo a ver regalías mecánicas. Y puede que no sea instantáneo, puede que sea a través del tiempo. Pero entendiendo por qué necesito una editora y una administradora, es que entenderé cómo mi proyecto genera dinero. Hace poquito estábamos reunidos con un DJ que vivía de su booking, y en Europa giraba por toda Europa y vivía del booking. Pero nunca se detuvo a pensar en, vení, me tengo que organizar, hay unas regalías que no estoy reclamando, mi catálogo suena mucho y nunca reclamé regalías. ¿Qué es una regalía? ¿Qué es una regalía mecánica de comunicación pública? ¿Una regalía de sincronización? Entonces, posiblemente perdió mucho dinero, porque cada vez que se dio un concierto en vivo, hay regalías de comunicación pública que dejé de conocer o que dejé de reclamar. Entonces, esto es lo que realmente le da valor a mi proyecto, porque va a ser algo que se dé a través de los años, no de forma instantánea, sino a través de los años. Y como Mauro dice, va a ser la pensión en un futuro, va a ser aquello que te permita dejar, no digo de trabajar, porque eso es un arte y nunca se deja, pero de pronto relajarme y saber que puedo vivir de mi música. Y en gran parte de eso es mi carrera como DJ y productor desde la composición. Exacto. Y ojo que entonces miren ya todo lo que hemos hablado y apenas hemos tocado la parte editorial, o sea, ni siquiera hemos entrado a la parte discográfica, los record labels. Entonces vienen todas las fuentes de ingresos que hay y apenas vamos por la mitad. Ya tocando ya al DJ más como productor, sino como artista, ya tenemos esos los ingresos del máster, de las regalías artísticas. Pero no sé, Eliana, si contestamos preguntas, pues nos dices o seguimos conversando, igual María por el Instagram Live de Destra, si contestamos preguntas o seguimos. Unas preguntas sobre, pues si yo tengo el split, pero no lo hablaron, a dónde lo debo de llevar después. Normalmente los porcentajes de los puntos de máster, cómo se manejan, pues no sé si podemos enfocarnos más en temas porcentuales de la industria. Ok, listo, dale. Pues justamente lo que hablamos, el split es la división de la composición. Tú para que poder que genere ingresos, pues tú necesitas primero registrarlo en tu sociedad de gestión colectiva y segundo tú cuando tengas editora o a tu administrador independiente de publishing, reportarle que tú tienes un split. Es decirle, miren, así ya sea a través de correo, como que es con las editoras, o es a través de la plataforma de las administradoras, es decir, miren, tengo esta nueva composición, salió por este artista, se publicó en esta fecha, por favor, y vaya y recolecte mis regalías. O sea, no se va a generar por arte de magia,
Entonces es siempre saber dónde lo registro, dónde voy, a dónde tengo que registrar mi split. Eso es supremamente importante, ¿no? ¿Cómo se divide un split? Hoy en día es supremamente negociable, tanto así que vemos muchos casos en que participan managers, participan inversionistas, a pesar de no haber aportado a la composición como tal, directamente. Pero normalmente, en el deber ser, se divide 50% para los creadores de la letra y 50% para los creadores de la línea melódica o el creador de la línea melódica. Eso lo tengo que depositar en el split. Y ese split tengo que referenciárselo a mi sociedad de gestión colectiva para que sepa cómo debe recaudar las regalías, como decía Mauro, y a mi administradora para que sepa cómo reclamar las regalías editoriales de mi proyecto. En cuanto a los puntos de máster, pues ya lo vamos a tocar a profundidad cuando pasemos de la industria editorial a la industria discográfica, que va a ser ese otro lado de la moneda, donde el DJ productor cada vez es más interesante, porque deja de ser un simple participante para ser el líder artista y el líder creativo del proyecto, y se convierte casi que en una disquera y el propio dueño de los fonogramas, cuando antes el DJ o el productor simplemente era alguien secundario dentro de la línea de producción de una canción. Hoy en día se convierte en artista, y lo vemos en los grandes DJs, sobre todo, no sé si decir DJs, pero los grandes productores de la industria urbana, como ya hoy en día no solamente producen, sino que participan como artistas desde la canción. Eso va a beneficiarme mucho. ¿Por qué? Porque en la parte discográfica, por costumbre en la industria, un productor musical gana de 3 a 6% de lo que genera el fonograma. No es titularidad del fonograma, es un porcentaje de lo que se genere, de las ganancias del fonograma, de 3 a 6 puntos. Mientras que un artista puede ganar desde 15 hasta 25 hasta 30 puntos. Entonces, para un productor va a ser más interesante ganar 25% que ganar 3%. Y el reconocimiento que genera ser artista, pues ya que tu nombre aparezca como main artist en la canción, eso pues te da un estatus diferente. Para mucha gente pues que le interesa pues, la fama, el reconocimiento, esto es fundamental también entender qué implica ser artista. Y eso va desde Estados Unidos, desde que el DJ productor puede simplemente participar como un main artist y la voz simplemente es un secondary artist. La voz se vuelve algo accesorio a la canción y lo realmente interesante es la producción. Entonces el DJ se vuelve artista y como artista sus regalías son mucho mayores, pero se pone mejor. Y es que un DJ productor hoy en día no solamente es artista, sino que es el propietario de los fonogramas. Exacto, son la disquera, es la disquera dueña de los fonogramas porque invierte en su propia música, porque no está firmado por un sello discográfico. Entonces, no solamente hace el proceso de creación, el proceso de grabación, no solamente es el artista, sino que es el que se encarga de invertir, hacer el marketing, hacer la promoción. Y ya, gracias a estos poderes que tienen los productores DJs de poder participar en muchos géneros, de poder estar involucrado con muchos tipos de artistas, normalmente firman artistas, empiezan disqueras, desarrollan proyectos musicales, gracias a su gran y vasta red de networking. Entonces, esto es lo valioso de los artistas, de los DJs, de los DJs productores, que pueden explotar todas las áreas de la industria musical y es muy normal verlos transformarlos a empresarios musicales, ya como disqueras o management o editoras. Para mí, lo más importante, ahorita lo vamos a hablar en tema de contratos, pero para mí lo más importante es que un DJ productor se mantenga independiente en la parte discográfica, que consiga un contrato editorial para que administren sus regalías como compositor, conseguir un contrato de management, conseguir un inversionista de capital. Esto es muy interesante, pero siempre hay una concepción en la industria y es querer firmar con una disquera. Como productor y como DJ puede que no sea lo mejor o lo más interesante, porque lo que realmente trae valor a un proyecto musical es ser propietario de un catálogo fonográfico, poder desarrollar música y que yo sea el propietario de esa música. Cuando estoy hablando de DJs y de música electrónica es más normal, pero cuando estoy hablando de productores dentro de otros géneros como la industria urbana, no es normal que un productor piense en ser dueño de música. Solamente hasta muy avanzada su recorrido va a decir como, ok, me cansé de producirle a otro, yo ganarme 3%, pues produzco, contrato a un artista, le produzco al artista, pero que la música sea mía y más bien yo le pago a ese artista porque me interprete en una canción. Exacto. Como que se cambian los papeles. Exacto, y ya hoy en día hasta el punto de que grandes cantantes importantes, simplemente hay DJs cuya relevancia está
es tanta que es una línea de sonido más. O sea, hay cantantes que ponen su voz en canciones muy importantes y uno va a investigar, resulta que es el cantante de tal banda, tal artista, pero el DJ tiene tanto poder o el artista DJ tiene tanta relevancia que le digo, tu nombre no aparece, yo solamente quiero tu voz. Y encuentran muchos perfiles en Spotify de productores que, a pesar de que nunca en su vida han cantado y que deben cantar igual que yo, horrible, tienen un perfil en Spotify con 2 millones de oyentes mensuales, con 4, con 500.000 oyentes mensuales, donde son regalías digitales o fonomecánicas para el dueño del fonograma. Entonces deja de ser pues, empieza a ser muy interesante ser propietario de fonogramas, al punto de que es muy normal que un productor musical monte su propia disquera independiente y bajo esa disquera independiente desarrolle su catálogo discográfico. Y cuando eso es interesante, ya no solamente desarrollo mi proyecto, sino que decido firmar a alguien más. Entonces decido firmar a otro DJ o a otro productor, decido firmar a un artista intérprete, decido firmar a un grupo de talentos para que en últimas trabajen bajo mi nombre y bajo mi disquera. Entonces, si ven, empezamos desde un DJ, disc jockey que toca música de otros, a pasar a un productor que se convierte en productor fonográfico o propietario de fonogramas y casi que en una disquera independiente. Entonces se vuelve interesante cuando yo tengo una disquera independiente firmar un contrato de sublabel con una label mayorista, como por ejemplo Warner Music, Universal Music, Sony Music, Interscope, cuando ya mi disquera vale la pena firmar con otra más grande y que hagamos un contrato de sublabel. No tanto firmarme a mí como DJ productor o como productor musical, sino más a mi disquera y a mi catálogo. O trabajar por canciones, que no es descabellado trabajar por catálogo con disqueras, pero siempre entender que al DJ cuando desarrolla su carrera, sobre todo que los DJs se permiten el lujo de poder empezar ingresos de forma más fácil. Un artista hoy en día, sobre todo en el urbano, para que pueda generar ingresos, es un proceso muy tortuoso, requiere mucha inversión, requiere mucho desarrollo de la imagen. Mientras que un DJ, con tal de tener 2 amigos que lo quedan en una fiesta, lo hace bien, los amigos lo referencian, luego los amigos de los amigos, ya se genera un run entre el círculo social del DJ. ¿Un qué? Un run, ok. Entre el círculo social del DJ que le permite vivir de su carrera. Entonces ya ese ingreso lo puede reinvertir, ya puede expandirse, puede invertir a su marca, a sus redes, a su música y ya poder vivir de otras cosas. Mientras que para que un artista urbano haga eso, tiene que pasar muchas cosas. Hace poco lo hablábamos en una charla y era, ¿qué es más interesante o qué puede ser más exitoso? ¿Ser un artista en crecimiento o ser un productor en crecimiento? O sea, si yo como un artista en ceros y un productor en ceros, ¿qué vale más la pena apostarle? Y yo siempre voy a decir con toda confianza que es mucho más interesante un proyecto de productores. Nosotros, por ejemplo, la firma somos abogados de muchos productores, muchos muy exitosos, otros que están en desarrollo. Y siempre va a ser muy interesante ser productor. ¿Por qué? Porque no solamente desarrollo mi carrera como productor, sino que participo en el desarrollo de muchísimas otras personas. Y crear equipo de trabajo como productor es mucho más sencillo que como artista. El monto de inversión que tengo que tener como productor es menor al que tiene que tener un artista, porque mi marca y mi imagen, que de todas maneras son 2 esferas muy importantes de la música, no tienen que verse tan explotadas, porque la imagen de un productor no va a ser tan visible como la imagen de un artista. Por tanto, puedo enfocarme y puedo desarrollar mi carrera como productor con más facilidad, porque estaré tras bambalinas. Y de por sí, cuando mi música como productor empieza a sonar y mi tag empieza a sonar, ya va a haber una expectativa de que es un productor en crecimiento. Entonces es mucho más interesante, porque el catálogo que se va a generar es mucho mayor y las regalías, por tanto, van a ser mucho mayores. Si yo me quedo simplemente cobrando un fee como productor, un producer fee, o me quedo simplemente haciendo toques como disc jockey, nunca voy a producir lo que realmente trae valor en la industria, y es ser dueño de propiedad intelectual, ser dueño de catálogos de composición, ser dueño de catálogos fonográficos. Para eso necesitaré una documentación que me acredite ser titular de esos catálogos, y requeriré unas entidades que me reclamen las regalías que provienen de esos catálogos. No sé qué más hay, o para concluir esa parte. Ya digamos, lo importante es que entiendan que un proyecto musical de los DJs es muy rentable si está bien estructurado. Entonces yo creo que es eso, digamos, para concluir esa parte de que es un océano entero para los DJs y si ustedes lo pueden aprovechar, créanme que son proyectos muy interesantes. Ok, por acá tengo una pregunta y es si es posible monetizar contenido sin necesidad de que sea propio. Ok. Supongo que se refiere a la pregunta a que los DJs normalmente tocan sets de otros compositores y de otros artistas.
No sé si se refiere a eso. Lo importante como DJ y productor es que cuando yo saque mi fonograma, si este se basa en otra música, yo tenga las licencias que me permiten utilizarlas. Si por ejemplo voy a hacer un remix de alguna canción, si es una canción urbana o una canción de salsa, y yo quiero convertirla en una electrónica o en una canción, una guaracha, por ejemplo, que es tan ganador hoy en día. A mí me encanta la guaracha. Antes no me gustaba, yo no sé por qué ya me ¿Por qué será? ya me olvidé guarachero. Pero no, pero cuando yo quiero convertir una canción a la electrónica, requeriré una licencia de transformación y una licencia de reproducción. No como DJ me absuelven de poder utilizar otra música. Requiero para monetizarlo tener las licencias y los permisos para utilizar música de otros, porque es propiedad intelectual de otros. No sé si ya contesté la pregunta o qué. Sí, sí. Lo importante es eso, de que entiendan de que la mayoría de las plataformas digitales tienen Content ID. Entonces, si tú montas también música que no es tuya, sin las licencias correctas, lo más seguro es que no te va a dejar monetizarla. Por eso es importante o tener la licencia o saber que no te van a dejar monetizarla. Algo que me parece muy importante, me dice Celiana si hay otras preguntas o María si hay preguntas. Algo que es muy importante es hacer un buen plan de lanzamientos. Si yo soy un DJ que ya quiero dejar de ser simplemente un DJ disc jockey y quiero empezar a producir y a sacar música y a ser propietario de mi música, tengo que tener un buen plan de lanzamientos. ¿Qué canción va a salir? ¿Cuánto le voy a invertir? ¿Cuál va a ser el movimiento de esa canción? ¿Para quién va enfocado esa canción? Hablábamos hace poco con un DJ que queremos mucho y es, hey, hay que volver al mundo análogo, hay que volver a lo análogo, hay que volver a la pauta análoga, hay que volver a acercarme al público. La gente cree que porque hay plataformas digitales y porque ahí se pasa el pauta y yo puedo meterle 10 millones de pesos a un swipe up en Instagram, creen que es suficiente. Por esa democratización de la música, los artistas se volvieron perezosos. Ya se olvidaron de que hay una realidad más allá de las plataformas digitales. Y es muy importante volver a ese mundo análogo. Sí, a ese contacto directo. A ese contacto directo, acercarse al consumidor. Lo que antes uno veía en otros países, que era una persona repartiendo CDs. Hoy en día eso desapareció. Y es muy importante volver a eso, porque la gente ya se saturó de Instagram, se saturó de videos en YouTube como comerciales. Entonces hay que volver a eso. Pero para eso, para poder yo lograr eso, primero tengo que identificar cuál es mi producto distintivo. ¿Qué me hace a mí ser el DJ que soy o el productor que soy? ¿Quién soy yo como DJ? ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi narrativa, mi historia? Segundo, en ese orden de ideas, ¿cuál es mi público objetivo? ¿Y cuál es mi público, o no sé cómo decirlo, pero la gente que no es mi objetivo? Tengo que entender a quién va mi música dirigido. A mujeres, a jóvenes, a viejos. Es importante, o sea, hoy en día los aspectos musicales no solamente cogen relevancia por su música, sino por lo que ellos representan. O sea, ustedes que representan como DJs, como artistas, a quién le hablas, qué hablas, cómo te representas a ti mismo, o sea, cuál es tu color, cómo actúas en público, y entender que hoy en día uno conecta más con un artista, con un proyecto musical, porque lo representa uno, porque se identifica con su proyecto, que porque la música me gusta. Hay muchos artistas que uno probablemente no se sabe 2 canciones, pero a cada ratico le gusta que le vaya bien, o se alegra que le vaya bien en una noticia porque le cae bien, o se referencia con su estilo de ser. Entonces es entender tú qué representas y cómo te conectas con la gente, porque si no te conectas con la gente, estás perdiendo tiempo. A mí me parece muy valioso en este momento en nuestro Instagram. Hay varios DJs y productores muy trascendentales que a mí me encantan. Está Marco, está Simon Dice de Rich Music, está Jogev, y son productores que nos demuestran que yo con un proyecto organizado y estructurado sí puedo sacarlo adelante. Pero entonces hablábamos, primero, entender cuál es mi producto distintivo. Segundo, entender cuál es mi público. Tercero, ¿cuál es mi plan de lanzamientos? No es como que yo soy un DJ, voy a sacar un set, voy a montar un rooftop, voy a alquilar un dron, a que me firme, me haga tomas de todo Medellín o de todo Bogotá y ya espero que yo sea exitoso. O me voy para Guatapé a hacer un planchón y que me clave un dron y ya la rompí. No, es hacer un plan de lanzamientos, es despegarme de esa utilización de otra música para potencializar mi música. Hay algo que yo digo y es que no me gustan los covers. Estoy en contra de los covers. Cuando estamos hablando con artistas de pop o de urbano o de música popular o de vallenato y sus shows o su concierto o su desarrollo en redes sociales se basa en covers de otros, se está afectando el producto distintivo y se está afectando la carrera de ese artista. Lo mismo pasa con los DJs. Cuando yo dejo de imprimir mi sello personal, mi producto distintivo y empiezo a hacer simplemente covers y empiezo a hacer simplemente remix,
o empiezo simplemente a hacer sets de otros artistas, pues dejaré de desarrollar mi carrera como productor DJ, y es lo que realmente me va a traer valor. Sí, no, lo que todos los artistas y todos los DJs tienen que preguntarse todos los días es cómo genero recordación, o sea, cómo genero recordación en las personas, cómo puedo que ellos me recuerden el día después del toque y quieran consumir mi música, que no sea simplemente, ese man que tocó en X fiesta, sino que ve, yo quiero seguirlo en Instagram, yo quiero consumir su música porque me encantó, quiero seguirlo en Spotify, quiero seguirlo en Tidal. Entonces es generar esa recordación que solamente se genera si tú tienes un producto distintivo, si eres diferente. Si eres diferente. Entonces eso es, creo que el primer paso de todo proyecto musical, definir eso y desarrollarlo. Entonces, producto distintivo, tener mi público objetivo, entender que tengo que tener un plan de lanzamientos, entender que es un main release, un soft release, cada cuánto voy a sacar lanzamientos, qué le va a invertir, cómo le va a invertir. Hay muchas personas y muchos artistas que nos dicen, mira, no tengo dinero para inversión. Volvamos a la realidad, volvamos a lo análogo, volvamos a la cercanía con el consumidor. No sigamos pensando que por meterle 35 millones a una playlist o a Instagram o a Google Ads, mi música va a explotar, sino que trabajemos inteligentemente en la forma como yo puedo invertirle a la música desde esa cercanía con el consumidor que se ha dejado tanto. Y vivir el proceso. Pues, y vivir el proceso, muy importante. Eliana, no sé si tienes más preguntas, o María, ¿tiene más preguntas? Aquí dijeron qué beneficio trae ser dueño del máster y qué se puede negociar con el máster. Literalmente ser el dueño del máster es ser dueño de un apartamento. Cada canción, el máster es la canción fonograbada. El máster es un apartamento, es una propiedad a la cual tú le tienes que invertir para que genere ingresos. ¿Y por qué es fundamental? Primero toma las decisiones sobre el máster, entonces toma la decisión sobre qué distribuidor lo va a tener, a qué plataforma le voy a hacer fuerza, cómo le voy a hacer el marketing, cómo lo voy a apuntar. ¿Y qué beneficios puede tener? Las regalías, los ingresos que te genera YouTube, Tidal, Deezer, Spotify, etc. Y no solamente eso, es entender que es un ingreso pasivo que si lo trabajas bien y logras tener una canción que genere por el resto de tu vida, son el resto de tu vida y 80 años más, donde vas a tener algo que te va a dar ingreso pasivo, poco a poco, poco a poco. Pero obviamente la gente se espera porque cree que es que una sola canción me genera $100. Pues crear catálogo. Entonces, no son una de $100, sino tener 10, 20, 30 canciones que cada una genere 100, 150, $200 al mes. Ya estás viendo que una carrera discográfica se vuelve eficiente y rentable, que esa es la idea, generar un catálogo que en masa te permita vivir y no depender de un solo palo. Hay que dejar de pensar que voy a vivir como productor simplemente de fees. Hay que dejar de pensar así, hay que empezar a pensar en que yo puedo vivir desde mis regalías y desde la construcción de mi catálogo. Es muy importante lo que dice Mauro, yo no voy a ser exitoso con un solo tema. La música siempre es de masa, siempre es de tener catálogos grandes. Entre más grande sea mi catálogo, más interesante va a ser mi proyecto. Hoy en día hay una industria totalmente desconocida que cada vez obviamente se conoce y es la industria de la música instrumental. Y por ejemplo en Spotify y en diferentes plataformas, la música instrumental, esa música como lo-fi o la música que se escucha para trabajar o para estudiar, esa música se vuelve muy valioso porque es muy fácil generar reproducciones. Si yo tengo un buen catálogo de música lo-fi o de música simplemente, eso tiene un nombre que se me olvida, pero música instrumental netamente, si yo como productor puedo desarrollar un catálogo bueno ahí, podré tener muchas posibilidades de generar licencias de sincronización, generar remix, generar otro tipo de ingresos, además de simplemente un fee como productor. Entonces, poder desarrollar esas dos esferas mías, desarrollar mi ingreso activo, cobrar mis fees, mis producer fees o mi booking o hacer conciertos, que ahora en pandemia se ha complicado muchísimo, y por el otro lado, desarrollar mi carrera como dueño de fonogramas y como compositor, no solamente para ese ingreso digital en Spotify, sino para mis regalías, porque hay que recordar que la industria discográfica también tenemos a Sound Exchange, que me genera regalías de performance, pero digitales, y también tenemos a AIE, que me genera regalías de comunicación pública como intérprete ejecutante. Yo creo que le estamos hablando en chino mucha gente. Sí. Pero entonces esperemos a ver si Eliana nos tiene alguna pregunta. Sí. Sí, de este lado teníamos otra pregunta muy similar a la que ya habían hecho y es cómo se cobran las regalías del máster y pudiéramos hablar también de cómo se define ese porcentaje de regalías y cómo entra ahí la negociación a ese porcentaje. Bueno, para ser, digamos, muy claros, el dueño del máster es el que invierte y coordina la creación del máster. Él tiene el 100% de los derechos del máster. Entonces, ya esta persona
coordina o se compromete con otras personas un porcentaje normalmente acostumbrados a la industria. ¿Que cuáles son? Seba ya lo había mencionado. Al productor musical normalmente se le da del 1 al 6, normalmente el 3% del máster, de las regalías sobre el máster. A un artista, intérprete o un artista en colaboración se le da entre un 10 a un 20% de las regalías sobre el máster. Y esto es lo importante, de que cómo se cobran. Los ingresos del máster los recibe el dueño, el artista independiente o la disquera, lo recibe su distribuidora digital, de Asimpro, de Sound Exchange. Él recibe todo y lo liquida los porcentajes a las personas con las que haya hecho negocio. Por eso es tan importante ser el dueño del máster, tener la recolección directa de esos dineros y no depender de un tercero que te liquide, que hay que estar detrás de él pidiéndole reportes, pidiéndole el dinero que es tuyo. Por esto es importante ser el dueño del máster. Hablábamos en la industria editorial que hay principalmente tres derechos: el derecho de comunicación pública, el derecho de sincronización y el derecho de reproducción. Y por ahí voy a poder tener regalías. En la industria discográfica hablamos también de tres derechos: el derecho de comunicación pública, el derecho de distribución y el derecho de sincronización. Entonces, normalmente las regalías se van a pagar al dueño del fonograma, como las regalías de distribución, bien sea distribución digital por medio de una distribuidora que me lleve mi música a Spotify y a plataformas digitales, le pagarán al dueño del fonograma. Por eso es tan interesante ser dueño de fonogramas, y ese dueño del fonograma le liquidará puntos o porcentajes de participación a otras personas, como el productor de 1 a 6, como un artista secundario que es de 10 a 20, o como un artista principal que es de 15 a 25 o a 30, pero será el que reciba las regalías el dueño del fonograma. Pero cuando hablamos de comunicación pública, serán regalías que vayan directamente al intérprete, al ejecutante. Por eso son tan ganadoras, porque no pasan por un tercero que es el productor fonográfico o el dueño del fonograma, sino que van directamente al intérprete ejecutante. Igual pasa con Sound Exchange. Sound Exchange le va a pagar regalías digitales. Bueno, algo que es importante: Sound Exchange no es una sociedad de gestión colectiva, es una entidad del gobierno americano que se encarga de recolectar unas regalías muy específicas, que son regalías digitales, y se le paga directamente al artista principal, que en el caso de la electrónica será el DJ productor. No pasarán por la disquera, irán directamente al DJ productor. Por eso son tan ganadoras. Creo que es eso. Ahí contestamos, Eliana. Aquí hay una pregunta muy buena de Bless, que habla de un DJ que toque su propia música en una discoteca, genera regalías de difusión pública. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que siempre decimos. Hay una forma de generar ingresos aún en un toque gratuito, que es tocar tu propia música. ¿Por qué? Porque las discotecas o los eventos en vivos normalmente, y lo ideal, deberían llenar plantillas de la música que se va a tocar en esos eventos en vivo. A menos que sean privados. A menos que sean privados, obvio, pero estamos hablando de lo normal, pues de un evento público. Deberían generar plantillas de la música que se va a tocar. Y si tú eres compositor de la música que tú vas a tocar, las sociedades de gestión colectiva le van a hacer un cobro al empresario del evento, que te va a llegar en su momento a ti directamente. Entonces ya un DJ que toque su propia música va a generar por el show y en un futuro por regalías que les va a llegar por ese evento. Entonces sí, la respuesta es sí. Entonces eso es lo interesante, pero solamente lo haré si yo desarrollo mi propio catálogo y dejo de hacer covers y dejo de hacer sets de otros artistas. Esa pregunta me gusta, Mauro. ¿ASCAP no recoge regalías digitales? ¿Cuál es? ASCAP no recoge regalías digitales. ASCAP lo hablamos, una sociedad de gestión colectiva de comunicación pública, y la comunicación pública por ahora es en temas análogos: radio, televisión, establecimientos públicos, conciertos, etc. Ahora, no obstante, en Estados Unidos el hecho de poner tu música en plataformas, eso se entiende también un acto de comunicación pública. Entonces ASCAP, BMI, le entrega una licencia abierta a las plataformas digitales, de las tiendas digitales, YouTube, Tidal, Deezer, Spotify, generando un cobro que luego lo reparte, pero no es, entonces a ti no te llega un porcentaje por cada reproducción o por cada clic. Es simplemente una blanket license para todo el catálogo de ASCAP. Entonces, directamente no recolecta regalías digitales, pero sí hay una especie de ingresos por la explotación digital. ¿Hay alguna otra pregunta, Eliana, o ya?
No, de este lado no tenemos más preguntas de momento, pero yo quisiera que resaltáramos 3 aspectos legales que debe tener un DJ para sí o sí proyectarse como empresario de la música, pues más allá de tener su marca, de generar una identidad a nivel legal, cuando ya yo quiero formalizarme pues como un empresario de la música, ¿qué debo tener siempre presente en cualquier negociación que yo vaya a realizar? O arranco yo, sí, arranco yo. Yo creo que el primer paso y uno de los más importantes es entender dónde debo estar, en qué entidades debo estar. Tengo que entender qué hace ASCAP, qué hace BMI, qué hace Sound Exchange, qué hace SoundTrust, por ejemplo, como un administrador independiente, qué hace Asimpro, AIE, qué hacen estas entidades que en últimas son aquellas que me dan un ingreso pasivo. Si yo no entiendo eso, andaré toda mi carrera como productor con los ojos vendados y pensaré que mi único ingreso es Spotify y tocar en un bar. Y la música va más allá. Si yo quiero firmar un contrato editorial, lo primero que me va a pedir una IR o lo primero que me va a pedir una editora es pásame tus reportes de sociedades de gestión colectivas, pásame tus reportes editoriales. Si yo no entiendo qué es un reporte de sociedades de gestión colectivas o un reporte editorial, jamás firmaré un contrato editorial. Si yo no tengo mi catálogo organizado que genera regalías, jamás podré llegar a eso. Entonces, primero y lo más importante es entender dónde debo estar afiliado y afiliarme, ¿no? Segunda, Mauro. Bueno, importante ya, más que las afiliaciones, entender tus derechos, o sea, entender tus 5 fuentes de ingresos, entender que tú no solamente eres un DJ, un productor, sino que tú también tienes una marca, tú también tienes una imagen, tú tienes una carrera discográfica, una carrera editorial y una carrera como presentaciones en vivo. Entonces, es cuidar eso, es cuidar que tú solamente tienes 5 balas en la industria musical, o sea, 5 fuentes de explotación para vivir de tu sueño, que un mal contrato en una ya la mata. Luego un mal contrato te puede matar a las otras 3. Entonces es cuidar y asesorarse bien en que los contratos en la industria musical, a diferencia de muchas de otras áreas de otras industrias, son contratos con personas, o sea, entre personas, no solamente productos. Entonces que pueden amarrar carreras, que pueden pues, finalizarlas. Un mal contrato puede ser el cambio de un artista a pegarse o apagarse durante 10 años mientras vi una batalla legal. Qué buena frase, de pegarse a apagarse. Dura, es una buen chanteo. Sí, muy dura. Pero no, la tercera para mí, Eliana, para terminar esa pregunta, es tener la documentación y los contratos al día. Y cuando hablamos de documentación y contratos, no solamente es de mi equipo de trabajo, sino también de mi catálogo. Yo tengo que entender que las personas que participan en la música tienen derechos. El compositor tiene derechos, el intérprete tiene derechos, el ejecutante. Si yo, por ejemplo, en una canción mía, como hace poco, un DJ de la firma Jogues sacó una canción con un acordeón. Si yo no entiendo que el acordeonero tiene derechos como ejecutante y saco esa canción sin organizar eso, mi música estará en riesgo. Entonces tengo que entender que hay muchos participantes dentro de la música que tienen derechos. Y como tienen derechos, debo tener un permiso para utilizar esa propiedad intelectual. Si yo no tengo un catálogo organizado y si no tengo mi equipo de trabajo con un contrato, jamás mi proyecto será estructurado. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 3 cosas que me parece que son el core de un proyecto en orden, y es mis afiliaciones, mi proyecto como marca, imagen, editorial, discográfico en orden y mis contratos en orden. Ahí ya tendré un proyecto. Y para complementar lo último que yo sé, de verdad que tenemos que dejar de satanizar los contratos. Siempre y sobre todo negociar todo en una canción. Sentarnos, mira, yo quiero una canción, yo te quiero pagar esto, yo quiero que nos dividamos hacia el porcentaje, le voy a sacar yo, te voy a pagar de esta forma. Y si lo pactan de forma previa y se firman los documentos, nos ahorraríamos mucho problema en la industria musical. Capaz nos quedamos sin trabajo nosotros dos. Pues. Es respetar el trabajo del otro. Si yo no presento un contrato y yo no le valoro el trabajo del otro y pienso que es gratuito o simplemente pienso que no tengo que firmar nada, estoy respetando la labor creativa de la otra persona. Y solamente firmando un contrato es que yo entiendo que esa otra persona tiene derechos. Y como derechos tenemos que negociar, bien sea un pago, bien sea un porcentaje del split, bien sea unos puntos del máster, pero que lleguemos a una negociación. Es eso. No sé, o María, si tienes alguna pregunta en nuestro Instagram Live. ¿No? Bueno. Súper. Muy buena.
Sí, la de Machine Sí, Music. Machine Music dice, si yo como productora artista invito a un cantante a cantar en mi música, pero yo quiero ser el dueño del máster, le pago por un work for hire o le ofrezco puntos de máster. Bueno, eso es importantísimo porque primero es negocial, o sea, es lo que, si tú quieres ser el dueño del máster, primero tienes que negociar con el artista. Y tú puedes ser el dueño del artista, ya sea pagándole El dueño del máster. del dueño del máster, pagándole o ofreciéndole puntos de máster. Ya depende mucho es de la capacidad negocial que tengas con este artista. Igual tú vas a ser el dueño del máster, el máster es tuyo, solamente que tienes un compromiso de dividir las regalías con este artista. Igual ambos, sobre todo si estás hablando en industria americana, ambos son work for hire, solamente que uno la retribución es un fee y la retribución del otro son los puntos de máster. Pero es un contrato que sí o sí tienes que firmar. Ya depende de qué capacidad tienes que negociar con este artista y qué tanto él cede. A veces lo más seguro es que él quiera las dos, un fee y porcentaje. Ok. No sé, Eliana, si tienes más preguntas. Por acá yo creo que hay una muy enfocada en este trabajo cuando luego empiezan a ingresar recursos adicionales a lo que ya estoy haciendo, que tengo pues un proyecto avanzado y empiezo a conseguir recursos. Dice, hola, tenemos una productora musical y audiovisual. Estamos creciendo, gracias a esto hay una persona que desea invertir y por supuesto que lo necesitamos. Pero ¿qué tan conveniente es y cómo pueden ellos ser socios sin que nos afecte a nosotros los socios fundadores que ya llevamos 3 años en esto? Ok. Aquí estaría muy bueno, Alejo. Pero bueno, Algo que yo puedo decir es que hay muchas formas de llegar a un contrato con un inversionista. Hay muchas maneras. Desde formas supremamente complejas, como un joint venture o un contrato de cuentas en participación, que ya son cosas demasiado jurídicas, hasta simplemente hacerlo socio de mi participación dentro de la productora musical y audiovisual. Algo que es importante y que yo siempre lo digo es que hay dos tipos de inversionistas, un inversionista activo y un inversionista pasivo. Un inversionista que entiende qué es la música y qué genera la música y que quiere participar en la industria musical, y un inversionista que simplemente ve su participación en la música como una parte de su modelo de inversión y de su plan de inversión. Entonces, si es una persona que quiere poner un dinero en la música, aceptar el riesgo y esperar una ganancia, pues no será recomendable hacerlo socio como tal de la compañía. Pero si es una persona que quiere invertirle, quiere ser un socio de mi proyecto, quiere participar, entiende cómo funciona la música, no le veo un contra en que sea un socio, que hay diferentes formas de hacerlo socio. Por ejemplo, un acta de retroventa de acciones, y es decirle, sea socio de mi empresa hasta que usted recupere la inversión más un porcentaje de ganancia. Y cuando usted recupere la inversión más un porcentaje de ganancia, las acciones, por el acta de retroventa, las acciones vuelven a cabeza mía. Entonces, eres socio de mi proyecto hasta que yo te pague. digamos algo muy importante, que eso sí es una recomendación para todos los procesos de inversión. Esto es un matrimonio. Los procesos de inversión son casi matrimonios y uno de los matrimonios lo mejor es definir la forma en que ya desde el principio ya se va a terminar, incluso antes de haber empezado. Entonces, que haya un contrato que visualice no solamente el inicio del desarrollo, pero visualice la terminación. Mira, vamos a durar hasta X tiempo, si las cosas no pasan bien, nos vamos a terminar de esta forma, se van a liquidar los ingresos de esta forma, si tú y yo nos peleamos, vamos a ir hasta a este centro de conciliación, vamos a pasar por estos procesos y evitar de esta manera que el día de mañana el artista o el proyecto y el inversionista se peleen y no tenga que sufrir la carrera del artista, no se tenga que frenar. Simplemente mirámonos al contrato, el contrato hizo esto y intentemos solucionar de buena manera. Algo que es importante es saber qué voy a hacer con la plata de la inversión. Es fundamental yo no pedir dinero por pedirlo. Si a mí me ofrecen 300 millones de pesos, yo tengo que entender para qué necesito y qué voy a hacer con esos 300 millones. Por eso normalmente en la industria hacemos, que ahorita Moro decía que qué bueno que estuviera Alejandro, porque Alejandro es el business management, es cuál es mi tax plan, cuál es mi business plan. Yo necesito dinero, pero ¿para qué? No es tener dinero porque sí, no hay nada que estorbe más que 500 millones de pesos en una cuenta bancaria. Yo tengo que saber qué hacer con ese dinero. Es que en principio no, brutal, pero si yo quiero enfocarlos en la música es qué voy a hacer con ese dinero. Yo creo que es tener la conciencia de que la mayoría de los artistas o los proyectos musicales empiezan muy jóvenes y a ti te llega un inversionista ofreciéndote 500 millones de pesos, es tener la madurez mental de decir, yo no tengo ni idea cómo manejar 500 millones de pesos. O sea, me los gasto en Doritos y me los gasto en quién sabe qué. O sea, es saber que necesito un equipo de trabajo, necesito alguien que me la administre, necesito una forma responsable de utilizar este dinero y no se me vaya a quién sabe en qué. Es eso ya. Eliana, no sé. Eliana, si tienes otra. María, ¿hay otra? ¿No?
No, de este lado no tenemos otra pregunta. De pronto, si en el Instagram de ustedes hay alguna otra. Entonces, si quieres, concluimos. Sí, yo creo que podemos ir cerrando también si ya no hay más preguntas en el momento. Seguro después de esta charla surgirán un montón de preguntas más. Sepan que los canales están abiertos desde IME Escuelas Técnicas y desde la Escuela Creativa Audiovisual con nuestra técnica de DJ y composición de piezas musicales. Estamos trabajando en más alianzas como esta de Destra también. Vamos a tener un canal en el que podemos contar con unas asesorías y unos espacios adicionales de formación, así que estén muy pendientes también como a todo lo que se viene. Si alguna pregunta les queda en el aire, nuestros canales también están abiertos y por supuesto las redes de Destra también estarán disponibles para que consulten todo lo que consideren necesario, pues cualquier duda que vaya ahí adicional. Sí, no, muchas gracias Eliana y el IME por la invitación y pues por hacer parte de esta alianza. La idea es abrir más espacios al interior del IME y como siempre en nuestras redes sociales para que hablemos de esto que nos apasiona y que nos mueve, que es la música, que es la industria musical y es entender que mi proyecto musical necesita un orden, que si yo no veo un orden, la industria me va a consumir porque no tendré un norte, no tendré un camino. Y es muy importante definir desde el principio cuál va a ser mi camino. Entonces, pues, agradecerles, no sé, Mauro, que nos sigan en @destralegal, que sigan nuestros podcasts. Tenemos, ya van creo que 10 podcasts, el negocio de la música, y hemos hablado con muchos DJs, productores, que también pueden dar una visión más real de la industria musical. Entonces, no sé, Mauro, si falta algo más. No, es eso, es que se eduquen, aprovechen estos momentos antes de que muchos de ustedes empiecen sus carreras, empiecen sus proyectos musicales, ya empiecen con un conocimiento que créanme que les va a poner en ventaja de muchas personas. Aún Colombia está en un proceso de desarrollo de su industria musical como industria, a pesar de que tenemos artistas muy relevantes. Entonces, es eso, crear industria entre todos. Mauro, entonces, como siempre, defiende tu talento. Entonces, nada, síganos en @destralegal. YouTube tenemos también muchos videos súper interesantes, nuestros podcasts, y que estén muy atentos del IME para que sigamos con estos espacios. Súper claro que sí, porque así como nosotros estamos generando estos espacios de formación adicional, sé que ustedes ya tienen un recorrido muy grande y tienen una cantidad de información en su página y redes sociales que es súper valioso a nuestra comunidad de IME que pueda ingresar, conocerlos. Los que no saben de ustedes, pues aquí este es el espacio, sepan que son unos tesos en temas legales en todo ese tema de la industria musical, entonces está de verdad la ficha completa para que puedan asesorarse en todo lo que consideren en este medio. Y de este lado también hacerles una invitación a que puedan ingresar a nuestra página web, que conozcan todos los demás servicios que nosotros tenemos, la oferta de formación continua que se mantiene. Vamos a dejar aquí en el chat un enlace para que se puedan inscribir si están interesados en recibir más información de este tipo de actividades que vamos a estar haciendo y de toda la oferta que tenemos, porque se vienen muchísimas cosas, muchísimos eventos, presencia de los DJs nuestros en actividades que sean de la ciudad. Entonces, allí muy pendientes a todo lo que va a suceder desde IME. Listo. Eliana, muchas gracias. Y a los de Live, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.